Consejo asesor. Información útil para tu empresa. Bienvenidos a Consejo Asesor, el podcast del Grupo Martín Molina sobre actualidad jurídica y económica, dirigido a empresarios, emprendedores, directivos, autónomos y todas aquellas personas interesadas en conocer cómo las leyes y la economía van a afectar a las empresas. Mi nombre es Miriam Valcarce, responsable de comunicación del Grupo Martín Molina, y os saludo y os doy la bienvenida en nombre de todo el equipo. Contamos con economistas, abogados, auditores, peritos y consultores que pondrán su conocimiento a tu disposición con el objetivo de que te resulte útil a la hora de tomar decisiones en tu negocio. En cada episodio de Consejo Asesor desarrollaremos un tema de actualidad empresarial, conoceremos las novedades legislativas que afectan a las empresas y charlaremos con profesionales y directivos sobre el sector en el que desempeñan su trabajo. Queremos dar prioridad a las inquietudes y preocupaciones que pueden tener las empresas. Por ello, abrimos un canal donde puedes enviar tus sugerencias sobre temas a tratar o dudas concretas sobre algún asunto para que nosotros lo abordemos en los siguientes episodios. Apunta: consejoasesor@martinmolina.com. Y ahora comenzamos. Momentum, la actualidad legislativa que afecta a las empresas. Ya está en vigor la nueva ley de startups. Se define a las startups como una empresa emergente de nueva creación, es decir, que deben tener menos de 5 años de antigüedad, 7 en el caso de las biotecnológicas, energéticas e industriales. Estas empresas obtendrán ventajas fiscales, como un impuesto de sociedades que pasará del 25 al 15% en el primer año en que den beneficios y en los 4 siguientes, aplazamiento de deudas tributarias y una exención fiscal para las stock options de hasta 50.000 euros. El 30 de enero entraba en vigor una nueva norma por la que se desarrollan las reglas legales de cotización a la Seguridad Social. La norma busca evitar que los trabajadores jóvenes asuman todo el coste de las jubilaciones de la generación del baby boom. Se impone una cotización adicional del 0,6%. De este porcentaje, el 0,5% corresponde a los empresarios y el 0,1% restante a los trabajadores. El 20 de febrero entró en vigor la Ley Reguladora de la Protección de las Personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. Las empresas del sector privado con 50 o más trabajadores están obligadas a disponer de un sistema interno de información. Las empresas con más de 249 trabajadores tienen de plazo hasta el 13 de junio de 2023. Para las empresas con una plantilla de entre 50 y 249 trabajadores, el plazo se extiende hasta el 1 de diciembre de 2023. Las sanciones por no tener implantado este sistema alcanzan hasta el 1 millón de euros en los casos muy graves. Punto de encuentro, compartiendo perspectivas. Empresas e inversores siguen preocupados por el devenir de la economía en este 2023. La inflación, la subida de los tipos de interés podría implicar serios problemas para las empresas que están financiadas y que pueden ver comprometido su negocio. Hoy queremos escuchar la voz de alguien que conoce perfectamente el tejido empresarial madrileño y las inquietudes y problemas de estos empresarios. Hilario Alfaro es el presidente de Madrid Foro Empresarial, una asociación que aglutina a más de 350 empresas. Hilario, encantada de saludarte. Igualmente, buenos días. Cuéntanos un poco cómo está siendo la evolución de las empresas en lo que llevamos de 2023, tras un comienzo de año que presentaba un poco de incertidumbre. Bueno, pues lo que dices, la palabra es incertidumbre. Decían que esto se iba a parar y que iba a ser una hecatombe a partir de septiembre del 22. Pasamos ese trimestre y llegamos a fin de año con muy buenos datos. Y hemos arrancado este 2023 con los mismos buenos datos. Los que decían que en septiembre se paraba, dijeron, bueno, pues no, ahora no, en marzo se para. Ya estamos en abril y esto sigue sin pararse. O sea que no coincide la economía real con lo que nos cuentan en los telediarios.
Los datos sí que muestran un retroceso en la economía, aunque mal que bien los negocios se mantengan a flote. ¿Cuáles dirías que son los mayores frenos para recuperar la posición prepandemia? La cosa sigue marchando y desde luego Madrid, como dicen los políticos de Madrid, es la locomotora de España. Yo sí me lo creo y lo está demostrando. Que tenemos que jugar con esa incertidumbre, existe y la tenemos. Que tenemos que jugar con un coste energético ahora un poquito más bajo, pero que ha sido extremadamente alto a primeros de año, lo hemos tenido. Funcionar la economía lo que está dando también es muchos problemas para localizar personal para trabajar en muchos sectores en Madrid, como puede ser todo el tema de los servicios, la hostelería, la restauración, los hoteles, el comercio, no encuentran personal. ¿Dirías que este es uno de los mayores retos a los que tiene que hacer frente las empresas, los negocios en este 2023? Yo creo que sí. Yo creo que hay dos soluciones que tenemos que buscar. Uno es apoyarnos en la inmigración. Yo creo que tendríamos que abrir más la mano a la inmigración y dar formación a esa inmigración que nos llega. Y luego explorar, como empresario, tenemos que explorar la jornada, la semana laboral de 4 días, la tenemos que explorar como han hecho en Reino Unido. Yo creo que tendríamos que abrir ese debate. Los negocios ya tuvieron que adaptar horarios y hacer cambios sustanciales en la gestión de las empresas durante la pandemia. ¿Ese aprendizaje les facilitará las cosas ahora? Bueno, yo creo que la pandemia ha forzado al teletrabajo, que en España era muy cortito y en Madrid también, y desde luego la pandemia lo que ha traído y ha normalizado es el teletrabajo, pero hay sectores en el que el teletrabajo no funciona y no se puede implantar. Entonces ahí hay un cuello de botella que es localizar personal. Yo creo que también otro debate que tenemos que tener de una forma seria es el de la universidad, si realmente la universidad española cubre las necesidades de la empresa, acercar la universidad a la empresa mucho más de lo que se dice. Y luego todo el tema de formación profesional. En la formación profesional al final es donde no existe el paro. Y yo creo que es la gran asignatura pendiente que tenemos. Tú que conoces bien a muchas de las empresas madrileñas, ¿cuál crees que es su plan para este nuevo año? ¿Qué están pensando hacer para reducir el impacto de esta situación económica? ¿Qué cambios van a necesitar o son primordiales para ayudarles a hacer frente a los frenos que puedan tener? Hombre, la mejor palanca que tenemos y la mejor herramienta es la innovación. Las empresas que apuestan por la innovación salen antes y con más fuerza de estos momentos de incertidumbre. En la innovación es donde está es la mejor herramienta de cara al futuro. Vamos a terminar, Hilario, con algo bueno, porque siempre estamos pensando en frenos que tenemos, situación económica, financiera, recesión, pero también hay oportunidades, ¿no? Y como tú decías, Madrid es un sitio de oportunidades. ¿Cuáles son las más importantes para el sector empresarial? Bueno, Madrid tiene una fiscalidad que ya me gustaría que la tuvieran las otras 16 comunidades restantes. En Madrid pagamos impuestos, en Madrid no hacemos dumping fiscal. Lo que pasa es que cada euro que pagamos de impuestos es mucho más eficaz de lo que se hace en las otras comunidades. Y desde luego seguir reclamando a la administración que tiene que adelgazar la administración. Pedimos una bajada de las cotizaciones sociales que ahora son de las más altas de Europa. Tenemos que buscar medidas para no penalizar la creación de empleo y yo creo que esas son, pero no son de ahora, son de hace muchísimo tiempo esas reclamaciones empresariales para que realmente la empresa pueda funcionar y crecer. Y luego ese crecimiento nos ayudará a internacionalizarnos.
Por último, el tejido empresarial también en Madrid pues, ha sufrido pérdidas importantes en cuanto al número de empresas, pues, debido a la situación financiera a la que han tenido que hacer frente muchas de ellas, a esa parte de insolvencia. ¿Os habéis sentido los empresarios apoyados con ciertas medidas desde la parte del Gobierno central y desde el Gobierno autonómico? Bueno, yo creo que ahí están los fondos Next Generation, que como su palabra dice, pues prácticamente van a ser para la próxima generación, porque hoy por hoy siguen sin llegar. Si, como dice la Administración Central, la mejor herramienta que nos da es el kit digital a las pymes, para abordar todo el tema de la digitalización, pues desde luego nos quedamos cortos. Si de esos 140.000 millones de euros, la mayoría de ellos, cuando lleguen, si es que llegan, que yo tengo mis dudas, son a la administración pública, hecho en falta que no se reclame más ayudas y más fondos y más medidas para la empresa privada, que al final somos los que generamos empleo y riqueza. Gracias, Hilario, por tus apreciaciones que nos dan una perspectiva más amplia de lo que de verdad importa a los empresarios, en especial en el entorno de Madrid. Recogimos tu petición sobre la disposición de la Administración pública para ayudar a la viabilidad de los negocios, creando ese tándem que permita caminar juntos. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a vosotros por vuestro interés. Consejo Asesor, la ayuda que tu empresa necesita. La insolvencia empresarial es ya palpable. Desde que ocurrió la pandemia, el tejido empresarial ha ido perdiendo liquidez y solvencia. El sobreendeudamiento del que parecía que se podría salir está empezando a ser un camino de no retorno para muchos, en especial para el sector del comercio y la reparación de vehículos, que según los últimos datos se sitúan a la cabeza de los procedimientos concursales en el primer trimestre de 2023. Cataluña, Madrid y Valencia son las comunidades que más solicitudes de concursos han recibido. La reforma de la ley concursal ha potenciado las herramientas preconcursales con el objetivo de que las empresas se anticipen a una situación de insolvencia y eviten la entrada en concurso de acreedores o incluso la liquidación. Pero en España, las empresas que recurren al concurso lo suelen hacer ya en situación de dificultad muy avanzada. Más del 45% de los solicitantes de concurso tienen una situación patrimonial crítica. Ahora, los institutos preconcursales, a través de las alertas tempranas y los planes de reestructuración, van a ayudar a evitar esa insolvencia o a superarla, haciendo posible que se actúe con mayor anticipación. Las empresas pueden solicitar el concurso de acreedores u optar por acometer un plan de reestructuración, algo que parece que ha sido mejor acogido por las empresas más grandes. Analizamos en Consejo Asesor estas opciones de la mano de Ignacio Murillo, abogado especializado en Derecho Concursal y Reestructuraciones. ¿Qué alternativas tiene una empresa y cómo debe actuar ante una situación de insolvencia? Ignacio, cuéntanos, ¿cómo empieza una empresa a detectar su insolvencia? Bueno, la insolvencia es un síntoma que se puede detectar rápidamente porque se muestra con indicios más que evidentes, como pueden ser, por ejemplo, la falta de liquidez, tensiones en la tesorería, que tenga la empresa un nivel alto de endeudamiento financiero, la disminución de las ventas en varios trimestres anuales, retrasos o incumplimientos de pago con proveedores o incluso acreedores financieros. Estos indicios se pueden ver multiplicados por factores externos, como es la elevada inflación que estamos sufriendo, el aumento de las tasas de interés, la falta de inversiones y, por último, también las consecuencias derivadas de la guerra entre Rusia y Ucrania. En el despacho hemos asesorado a empresas que, a raíz de los factores internos y externos que acabamos de citar, por ejemplo, la subida de los precios de energía o la guerra entre Rusia y Ucrania, se acercaban a un estado de crisis, de insolvencia. Uno de los casos de éxito fue respecto a una sociedad que se dedicaba a la soldadura y construcción de estructuras metálicas, la cual requería una cantidad ingente de energía. Pues bien, tras analizar la viabilidad de la empresa y a pesar del mal momento que atravesaba, conseguimos que a través de su principal cliente se aportara capital de manera inmediata para dotar de liquidez suficiente para que pudiese continuar desarrollando la actividad, no viese frenada su actividad. También, a raíz de estos factores que hemos citado, hemos asesorado en la reestructuración de deuda financiera de una empresa que se dedicaba al sector de la impresión en papel,
porque había visto paralizada su actividad a raíz de la falta de material que provenía de Rusia, consecuencias de la guerra entre Rusia y Ucrania. Entonces, pues bueno, gracias a este asesoramiento y reestructuración hemos conseguido que la empresa no vea impedida su actividad. Entonces, cuando la empresa empieza a detectar estos indicadores, debe ya tener en cuenta, plantearse, recurrir a mecanismos que les ayuden a evitar la insolvencia. Sí, en nuestro país es verdad que las empresas ante este tipo de situaciones es muy común en nuestra cultura que a los empresarios les cueste mucho asumir que su sociedad o su empresa está en crisis. Entonces, lo que suelen hacer es dar una patada hacia adelante, aplazar la búsqueda de opciones, de alternativas, y dilatan cualquier opción de medidas que puedan suturar las heridas que esté sufriendo la empresa. Y cuando lo plantean hacer o cuando acuden a un experto, ya es demasiado tarde. Entonces, por esa circunstancia, bajo nuestra experiencia, recomendamos a aquellos empresarios que perciban estos indicios que hemos citado de una posible crisis de insolvencia de la empresa, que busquen ayudas a través de abogados, economistas, especialistas o con cierta experiencia en reestructuraciones, porque la anticipación al problema es la solución. Es decir, que se van a proponer también distintas alternativas en función de la situación en la que se encuentre la empresa. Hay distintas medidas que pueden adoptar esas empresas en situación de insolvencia. Sí, hay varias alternativas y las empresas pueden recurrir en cualquier momento a expertos en reestructuración para estudiar y proponer medidas de viabilidad que puedan servir para salvar la empresa en crisis. Nuestra ley concursal, recién reformada, permite a las empresas acogerse a un plan de reestructuración en caso de que se encuentren en 3 situaciones. Son situaciones bastante comunes. La primera de ellas es cuando la empresa se encuentra en una insolvencia actual, que es cuando la empresa deja de cumplir regularmente con sus obligaciones exigibles. Por ejemplo, pues cuando existen ciertos impagos respecto a acreedores financieros o a acreedores comerciales o incluso a acreedores públicos. Otro del escenario que se puede encontrar la empresa para acudir a un plan de reestructuración a través de expertos es una insolvencia inminente. Esto es cuando la propia empresa prevé que se va a encontrar en una insolvencia en los próximos 3 meses. Es decir, escenarios como cuando existen graves tensiones de tesorería, por la que se impiden cubrir sus obligaciones con cierta solvencia o con cierta holgura, pues que prevén que en los próximos 3 meses les va a costar cumplir con sus obligaciones. Y luego existe un nuevo escenario, que es la probabilidad de insolvencia, que es cuando, en el caso de que la empresa prevé que no podrá cumplir regularmente con sus obligaciones que venzan en los próximos 2 años. Aquí el legislador ha querido dar un plazo más amplio para que aquellas reestructuraciones que se puedan llevar a cabo pues tengan ese margen de maniobra y espacio de tiempo. Una vez que tienen en cuenta las alternativas y las conocen, ¿cuál sería el siguiente paso para solucionar esa situación? Pues como hemos citado, a través de los planes de estructuración se pueden adoptar diversas medidas y siempre van a ir en torno a cómo funciona la empresa y qué problemas o dificultades está atravesando la sociedad. A través de la reestructuración lo que se pretende es poner freno al avance de esa crisis que esté sufriendo la sociedad y para ello se pueden adoptar medidas que pueden prácticamente solucionar el problema. En este caso, pues bueno, el deudor podría establecer unas quitas y esperas a sus acreedores. Por ejemplo, cuando una empresa considere que es viable, pero tiene un fuerte endeudamiento financiero y que no puede cumplir con sus obligaciones, se puede reestructurar esa deuda financiera, se puede negociar con los acreedores, se puede establecer unas quitas o unos plazos de carencia para no tener que abonar esas obligaciones a pronto pago. Y entonces lo que produce es que la empresa pueda continuar con cierta holgura y no tener la presión de sus acreedores. También se pueden plantear ampliaciones de capital, como hemos indicado en un caso de éxito que tuvimos aquí en el despacho, que ante la falta de liquidez y la no posibilidad de obtener financiación bancaria al estar sobreendeudada esa sociedad, es posible inyectar liquidez a través de los socios o terceros inversores que consideren que es una buena inversión invertir en esa sociedad y entonces solucionar esos problemas de tesorería con los compromisos de pago, etcétera. Asimismo, también se pueden plantear pues, capitalizaciones de deuda, modificaciones estructurales. Por ejemplo, consideramos que va a ser una de las medidas que más se van a adoptar. Por ejemplo, fusiones con otras sociedades competidoras, sociedades que estén relacionadas con clientes, con proveedores o incluso segregar ciertas ramas de negocio que no sean del todo rentables. También pueden obtener o se puede obtener por parte de la sociedad cierta liquidez que va a corto plazo solucionar el problema. En el despacho, por ejemplo, hemos participado en varias de operaciones de ventas de unidades productivas o de ramas de negocio y además de ser un procedimiento ágil y aumenta la competitividad, lo que se consigue con este tipo de operaciones de ventas de unidades productivas es mantener la actividad, mantener los puestos de trabajo, mantener los contratos comerciales estratégicos que tenga la sociedad
y al fin y al cabo mantener viva la empresa, que al fin y al cabo es lo que busca el empresario. ¿A quiénes afectan estas medidas y con qué plazos van a contar estas empresas? Bien, pues prácticamente las medidas van a afectar, que las medidas que se van a plantear en un plan de reestructuración afectarán tanto al deudor como a sus socios, inversores, así como a todos los acreedores. Cuando hablo de acreedores, pues pueden ser del calibre de financieros, comerciales, acreedores públicos, en este caso con ciertas limitaciones. Y sí que hay alguna que otra excepción, que bueno, pues por citarlas, pues bueno, aquellos acreedores que tengan relaciones laborales que no sean de personal de alta dirección, o aquellos que deriven de relaciones de responsabilidades civiles extracontractuales, pues quedarán limitados. El plazo que tiene la empresa para poder negociar con sus acreedores aquellas medidas que hemos citado como medidas para solucionar la crisis es plazo de 3 meses. Es un plazo que se puede prorrogar siempre que el juez dé el visto bueno tras conocer el estado y el avance de las negociaciones que tiene el deudor con sus acreedores. Una vez que las empresas conocen estas medidas, las alternativas que tienen a su disposición, los plazos con los que cuentan, Ignacio, ¿cuál sería la recomendación para los administradores, consejos de administración e incluso socios de empresa en esta situación? Pues Miriam, teniendo en cuenta que los administradores deben actuar con la debida diligencia y lealtad al interés social, toda crisis empresarial no es inmediata, sino que hay una primera etapa en la que el administrador de la sociedad o incluso los socios son conocedores de las dificultades por las que está atravesando la sociedad. Por ello, desde el despacho y como recomendación, es importante que el administrador de la sociedad realice un diagnóstico de la situación en la que se encuentra la empresa, los resultados que ha ofrecido ese año la empresa, identifique cuáles han sido los problemas y proponga medidas de actuación inmediata. Todo lo que hemos indicado a lo largo del podcast son indicios que deben encender las alarmas a los administradores para darse cuenta de que la empresa está entrando en un proceso con serias dificultades, que puede acabar en la declaración de concurso de acreedores de esa sociedad. Por ello, insistimos que ante esas circunstancias se acuda a un experto en reestructuraciones para que pueda ayudar a la empresa a identificar los problemas y a buscar las mejores soluciones, porque si se adoptan a tiempo y en forma, se puede conseguir revertir la situación. Gracias, Ignacio, por este resumen de cómo está la situación y las recomendaciones de aquello que tenemos que tener en cuenta. Como hemos visto, la insolvencia puede afectar a empresas de todos los tamaños y sectores. Por eso será necesario cooperar a la hora de buscar soluciones que optimicen el valor de las empresas frente a futuras liquidaciones. Contar con la asesoría de profesionales especializados en la materia que ayuden a encontrar la solución que mejor se adapte a cada empresa es indispensable. El papel de los expertos será clave para conseguir los resultados más positivos posibles. En Martí Molina trabajamos para minimizar el impacto de la insolvencia y ayudar a salvaguardar el patrimonio y la continuidad de la empresa cuando sea posible. Dixit. Y concluimos. Llegamos ya a la parte final de nuestro primer episodio y lo hacemos con la sección Dixit, en la que recogemos una reflexión sobre el tema que hemos abordado. Como no podía ser de otra forma, hoy Pedro Martí Molina, presidente de esta firma, que lleva más de 20 años de su vida ayudando a las empresas a salvar sus dificultades, será el encargado de hacer un repaso a las conclusiones del podcast y defender su postura respecto a este tema. Hoy hemos hablado de insolvencia, de deudas, de empresas, de reestructuraciones, de retos, cambios y oportunidades. Como economista, que también como empresario, también como persona y padre, pienso que hay un concepto en el que terminan todos estos pensamientos, la situación financiera. Esa que nos preocupa sanear porque queremos poder dar respuestas a nuestras necesidades y a las de nuestro entorno. Pero yendo un paso más allá, hoy me posiciono en la defensa de nuestra libertad financiera, que no es otra cosa que nuestra capacidad de decidir. Decidir qué hacer con nuestro negocio, con nuestro patrimonio, a sabiendas de que aquello que hagamos tendrá consecuencias. Nuestra libertad financiera está atada por nuestras responsabilidades y por eso es necesario tener claro las prioridades en tu vida. Sin eso no podemos trazar el camino. La libertad financiera no se lee igual para todo el mundo. Mientras unos consideran que libertad financiera es vivir el día a día sin pensar en las necesidades de mañana, otros, los más conservadores, elaborarán un plan para su futuro, para ese día en el que decidan que no pueden o que no quieren trabajar.
A unos no les importará ser más nómadas, cambiar de ciudad o de residencia. Otros querrán tener una casa para toda la vida, el mismo negocio, los mismos empleados. El objetivo es conseguir que el dinero deje de ser un factor limitante para llevar esa vida que quieres, tener recursos suficientes para mantener lo que tú has definido como calidad de vida, tener medios para poder decidir con libertad. Que los sueños no te endeuden. Ten claro lo que quieres y rodéate de aquellos que puedan ayudarte a lograrlo, tanto de especialistas como de profesionales. Conoce tus limitaciones y busca el consejo, la ayuda necesaria. Es en este punto en el que se hace necesario un análisis profundo que te proporcione la información suficiente para tomar decisiones, para conseguir así que la decisión final siempre esté en tus manos y seas libre a la hora de elegir qué hacer. Queda dicho. Con esta reflexión cerramos este primer episodio de nuestro podcast. Esperamos que te esté resultando útil la información que compartimos. Si es así, dale like o suscríbete. Es la mejor manera de animarnos a seguir generando contenido. Recuerda que puedes dejar tus sugerencias o dudas en nuestro correo consejoasesor@martinmolina.com. Gracias por tu tiempo. Nos escuchamos en la próxima reunión, en el próximo episodio de Consejo Asesor, el podcast del Grupo Martín Molina sobre información jurídico-económica relacionada con la empresa. Consejo Asesor. Información útil para tu empresa.